Hoy me toca los versículos 31 al 35. Hay versículos muchas veces, ¿verdad?, que cuando uno los lee y los estudia te estremecen, ¿verdad? Te estremecen y te confrontan. Y yo puedo decir que en esta semana fue una semana bastante fuerte, en el sentido de que mientras estudiaba este texto me confrontó y me conmovió, porque de lo que vamos a hablar aquí, ¿verdad?, que es la característica de un cristiano verdadero, es lo que todo cristiano debe de tener, ¿verdad?, esta característica. Esto es lo que distingue a un cristiano de una persona no creyente. Y lo confieso, ¿verdad?, que me conmovió mucho y me confrontó. Por eso es el trabajo de la palabra. Eso es lo que se supone que hace la palabra en nuestras vidas. Cuando tú la estudias y la lees, te confronta, te conmueve, te cambia. Y yo espero, ¿verdad?, mi oración también es que mientras vayamos ahora tocando estos versículos, pueda conmoverte a ti también y confrontarte. Así que siguiendo en el libro de Juan, y solo para poner el escenario, ¿verdad?, para seguir la historia que está ocurriendo, continuamos en el capítulo 13 y recordamos que estamos en la última semana de nuestro Señor, que también se le llama la semana de la pasión. Y es la semana en la que nuestro Señor murió y resucitó. Y viniendo a Juan 13 hasta llegar a Juan 16, vamos a estar viendo las promesas de Jesús a sus discípulos y a aquellos que han de creer en Él después de ellos. Y eso nos incluye a nosotros. Nos incluye a nosotros. Y todas esas promesas y bendiciones espirituales salen de su derramamiento de amor hacia nosotros. En el versículo 1 de este capítulo 13, ¿verdad?, comienza diciendo: habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y los amó hasta el fin, es decir, en el grado máximo, a la perfección. Los amó con un amor total y en toda plenitud. Eso es lo que significa eso, que los amó hasta el fin. Todas las promesas y bendiciones de los capítulos 13 al 16 son promesas de su amor. Y todo esto ocurre en esta noche, que comienza con la cena de la Pascua, porque ya el otro día nuestro Señor será crucificado. Así que todo ese capítulo 13 hasta el 17 ocurre todo en una noche. Pero en esta noche, la última noche con ellos, Él derrama su amor. Les derrama su amor a sus discípulos. Y cuando comienza este evento, ¿verdad?, ya Judas no está con ellos. En el verso 27 que nuestro pastor predicó, ¿verdad?, en los versículos anteriores dice que Satanás entró en él. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ese fue el evento que comenzó la secuencia. La secuencia, ¿verdad?, de la crucifixión de nuestro Señor, que sería el día siguiente. Y en el verso 30 dice: y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. El pastor John MacArthur dice en un comentario, dice: era de noche en el sentido físico, era de noche en el sentido espiritual, y sería de noche en el sentido eterno, porque se ahorcaría y se estrellaría contra las rocas en tan solo unas horas. Hablando de Judas. Así que Judas, que era un falso discípulo, un falso creyente, no había amor en él, se fue para hacer lo que iba a hacer, que era entregar a nuestro Señor. Y ahora, cuando entramos en el verso 31 de este texto, ¿verdad?, hasta el verso 35, vamos a ver lo que ocurre después. Vamos a leerlo.
Y los que pueden estar de pie, pueden estarlo para leer la palabra del Señor. Versículos 31 al 35 dice: entonces, cuando salió, hablando de Judas, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo, y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Pero venimos delante de ti, Padre Santo, sabiendo, Señor, que no llegamos a la altura, pero sabiendo, Padre Santo, que tú nos ayudas en nuestro proceso, en nuestro caminar diario, Señor, para crecer cada día a la estatura tuya, mi Señor. Te damos gracias por esta palabra que tú nos has permitido, Señor, leer juntos, estudiar juntos, mi Señor, para ser confrontada por ella, Padre. Y te pido que tú prepares nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra, para saber verdaderamente lo que es el amor que Cristo demostró y cómo nosotros debemos amar y cómo amar. Para ayúdanos, Señor, en nuestro caminar diario, y ayúdanos, Señor, para entender tu palabra en esta hora. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Así que el texto comienza, ya Judas no está ahí ya, salió de entre ellos. Y mientras miramos el texto, ¿verdad?, hay algo que creo que se destaca, y esto es el amor que el verdadero creyente debe de tener en un mundo que no tiene amor. Y que el amor que dicen tener realmente no es amor, sino una falta de representación de este amor que ellos mencionan y dicen tener. Un amor manchado por el pecado. Un amor lleno de falsedad e hipocresía. Pero para ponerle un poco de orden a estos textos, lo vamos a dividir en tres partes. Del verso 31 al 32, ¿verdad?, la declaración de la gloria de Dios. El verso 33, el anuncio de la partida del Señor. Y los versos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy. Así que comenzamos con estos primeros versículos. Entonces, cuando salió Jesús, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo, y lo glorificará enseguida. Esta enseñanza no se la dio mientras estaba Judas entre ellos, cuando estaba presente, porque no era para Judas, sino era para los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, aquellos que eran verdaderamente sus discípulos. Ahora nuestro Señor será glorificado. ¿Cómo? Va a ser glorificado en la cruz, que demuestra el acto más grande de glorificación de Jesús. Él fue glorificado, ¿verdad?, cuando hizo sus milagros. Fue glorificado aun cuando hablaba, porque decían: este hombre habla como alguien que tiene autoridad. Pero ahora, cuando el versículo habla de que es glorificado, ¿verdad?, es como una glorificación que parece más elevada a las demás. Y es en su sufrimiento en la cruz del Calvario, que solamente va a ocurrir unas horas después. Y porque el Hijo es glorificado, el Padre será glorificado también. En un comentario bíblico dice que el destino final de la cruz siempre fue visto por Dios como el inicio de la exaltación de Cristo.
Pero aparte de la glorificación de Cristo en la cruz, Dios también es glorificado. ¿Verdad? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Cómo Dios fue glorificado? Primero, el poder de Dios se mostró por la cruz de Cristo. Y tenemos muchas verdades en las Escrituras que nos enseñan esto. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 3, versículo 15, dice: y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. También nos dice en Romanos 10, 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pablo dijo en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y en primera de Pedro nos dice que por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Así que Dios es glorificado por la cruz de Cristo. Segundo, la justicia de Dios fue declarada por la muerte de Jesús. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, lo que significa que nosotros deberíamos morir, pero Jesús tomó nuestro lugar. Y esto lo vemos claramente en Isaías 53:6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que por la muerte de Jesús, la justicia de Dios es glorificada. Dios es glorificado ahí. Tercero, la santidad de Dios es demostrada por la muerte de Jesús. Y sabemos que Dios odia el pecado. Sabemos esto. Y demostró ese odio por el pecado en el sufrimiento y muerte de su Hijo amado. La Biblia dice en cuanto a Dios, en Habacuc 1:13 dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Esto provocó que Dios se alejara de su Hijo en la cruz, lo cual provocó uno de los ritos más agonizantes de la historia. ¿Se acuerdan? En Mateo 27:46, ¿qué dice Cristo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en la versión, la Nueva Biblia de la América dice: ¿por qué me has abandonado? Piensen eso. Dios fue glorificado ahí. En esa cruz de Cristo, Dios fue glorificado. Esa fue la muestra más grande de glorificación a nuestro Señor y a Dios que sucedió en la historia. Y por último, ¿verdad? Aunque se puede mencionar mucha más, la demostración más poderosa del amor de Dios a la humanidad fue la muerte de Jesús en la cruz. Romanos 5:8, que yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En su comentario, ¿verdad?, el pastor MacArthur menciona que la última declaración de Cristo en cuanto a su glorificación va más allá de la cruz, hasta su exaltación a la derecha del Padre. Y esto lo vemos en la Escritura. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9 dice esto. Juan 17:5 dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti,
con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y esto lo vamos a ver más adelante en la oración de nuestro Señor. Pero esta glorificación significa que nuestro Señor tenía que separarse de sus discípulos por un tiempo. Y esta noticia fue difícil de entender y aceptar. Así que después de decir que ahora será glorificado y Dios será glorificado en él, ahora tuvo que darle unas noticias fuertes a sus discípulos. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Imagínate las noticias, imagínate lo que ellos habrán pensado cuando el Señor Jesús le dijo eso. Y fíjate que aquí Jesús se refiere a sus discípulos como hijitos. En un estudio que estaba viendo mientras me preparaba para esto, menciona que su amor se enternecía por el dolor de la despedida y les hablaba como un padre que está a punto de dejar huérfano a su hijo. Por eso le dice hijitos. Si nosotros leemos primera de Juan, Juan habla de esta forma, hijitos. Pero esta declaración tuvo que haber sido fuerte para ellos. Después de 3 años y medio, después de dejarlo todo, ahora Jesús les dice que tienen que irse, pero que ellos le seguirán después. Unos días antes, ¿verdad? Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz está entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Estas palabras fueron palabras fuertes para aquellos que no estaban en la luz. Estas palabras se las dijo a los fariseos, que caminaban todavía en la oscuridad, y el Señor se los advirtió. Pero las palabras que Él está diciendo ahora no eran palabras fuertes, de que tienen que estar en la luz, ¿verdad?, antes de que Él se vaya. Fueron devastadoras palabras para ellos. Pero como vamos a mirar más adelante en el capítulo 17, Él no lo está abandonando, sino que lo conforta. Esto lo vamos a mirar en todo el capítulo 14 de Juan. Pero me gustaría mencionar algunos versículos. Primero, Él les da confianza, ¿verdad? Porque en el versículo 1-4 del capítulo 4 Él dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Así que Él está dando unas noticias que son bastante devastadoras para ellos, pero no lo está dejando solos, no lo está dejando con la preocupación, no lo está dejando con esa noticia fuerte, sino que le está amonestando, diciéndole, crean en Dios, crean en mí. No se turbe tu corazón. Voy a preparar moradas por ustedes, pero ustedes van a estar aquí conmigo. Adicional a eso, Él no los dejó solos, sino que les dio otro consolador. Mira lo que les dice en el versículo 16 al 18. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque moran ustedes y estarán ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Cuando dice otro consolador, está diciendo otro como Él. Eso es lo que le está diciendo Cristo. Yo voy a enviar a otro como yo, que va a estar con ustedes. No van a estar solos. Pero también le dio paz para su corazón turbado, en los versículos 27 y 28, que les dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe
su corazón ni tenga miedo. Porque la paz que Dios da sobrepasa la paz que da este mundo. Así que nuestro Señor cuida de los suyos. ¿Y no es esto una demostración de su amor? ¿No es esto una demostración del amor de Dios hacia sus discípulos y hacia nosotros también? Él se fue, pero no nos dejó solos. Los conforta. Y hermano, nosotros ahora y ellos, los discípulos, no pudieron seguirle en ese momento. Pero hermano, un día estaremos con Él. Un día estaremos una eternidad con Él. Un día nosotros vamos a cerrar nuestros ojos en esta tierra y vamos a abrirlos en gloria. Pero mientras esperamos ese grandioso día, vivamos en la luz en este mundo. Vivamos en amor en este mundo. Vivamos mostrándole al mundo de quienes verdaderamente somos. Y cómo nosotros mostramos lo que verdaderamente nosotros somos. Cómo nosotros podemos decir que somos de Cristo. ¿Qué característica tiene ese cristiano verdadero, ese creyente verdadero que dice, yo le sirvo a mi Señor, soy su hijo, su siervo, su esclavo? ¿Cuál es esa característica? En el nuevo mandamiento que el Señor ahora les dice a ellos, ¿verdad? Versículos 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Esto es un mandamiento sencillo, pero constantemente fallamos en entenderlo y obedecerlo. Y hay muchas razones para esto. Muchas veces nosotros no reconocemos la profundidad de nuestro pecado y egoísmo. El pecado es mucho más devastador de lo que nosotros muchas veces pensamos. No apreciamos, también no apreciamos el amor de Jesús. Y el amor que Jesús tuvo por sus discípulos era un amor que nunca se había experimentado en la faz de la tierra hasta que Él llegó. Un amor puro, santo, bueno. Y también no nos medimos contra el estándar del amor de Jesús. Como yo mencioné, el amor que muestra el mundo es un amor que realmente no es amor. Vemos en las noticias y las redes sociales de personas que hacen buenas obras y todas estas cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué las hacen realmente? No es por amor. Es para presentarse como algo que no son. Yo me acuerdo cuando fue el huracán María, cuando comenzamos a tener otra vez señal y todo eso, ¿verdad? Cuando tuvimos un tiempo sin celular y sin nada. Me acuerdo que cuando tú entrabas a las redes sociales, lo único que se veía eran videos de personas llevando comida aquí, llevando comida allá y todo lo demás. Y yo me preguntaba, ¿por qué hacen eso? ¿Cuál es el punto de yo sacarme un video, decir, mira, estoy yendo a tal lugar para dar comida a todo el mundo? ¿Por qué? Porque la gente quiere ser vista. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Yo quiero ser visto y quiero que la gente me vea que yo estoy haciendo buenas obras. Eso no es amor. El amor que el mundo te presenta no es verdadero amor. Pero el amor que Jesús le está diciendo a sus discípulos, esto es amor. Pero ¿qué hace de este mandamiento que sea nuevo? Porque este tipo de mandamiento lo habíamos visto ya. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento. Lo que hace nuevo este mandamiento es en cómo nosotros amamos, específicamente
el ejemplo de quién. Pero déjame explicarle, ¿verdad? Nosotros vemos en Levítico 19:18, por ejemplo, Moisés escribe: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y en Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Jesús también, por su parte, les enseñó a sus discípulos que toda la ley y los profetas se resumen en los mandamientos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo vemos en Marcos 12:29-31. Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, ¿por qué Jesús está diciéndonos ahora que el mandamiento de amarnos los unos a los otros es nuevo? La novedad de este mandamiento, hermanos, se encuentra en una nueva norma. ¿Qué dice él? Como yo os he amado. Esa es la diferencia. Como yo os he amado. Y sabemos que la única forma que nosotros podemos amar es por la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque amar como Jesús ama sin el Espíritu Santo es imposible. No podemos hacerlo. Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso nosotros podemos amar como Jesús amó. El apóstol Pablo nos exhorta, ¿verdad? En Efesios 5:2. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Cómo Cristo amó su iglesia? ¿Cómo Cristo la amó? Vamos a ir un momento a Efesios 5. Pero vamos a ir a unos versículos un poquito más abajo. En Efesios 5, por lo menos del 22 al 33, Pablo está hablando aquí y da un ejemplo del matrimonio, ¿verdad? De cómo el esposo debe amar a su esposa y cómo la mujer, la esposa, debe respetar a su marido. Pero realmente lo que Pablo está enseñando aquí no tiene que ver en sí con el matrimonio. En el versículo 32 él dice: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Este es el misterio que yo estoy hablando. El matrimonio es un ejemplo de eso. No es que no podemos usar estos textos para eso, ¿verdad? No me malinterprete. Porque en el versículo 33 Pablo también nos dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respeta a su marido. Pero vamos a verlo en ese misterio que Pablo está diciendo, ¿verdad? Que es Cristo y la iglesia. Cómo Cristo amó. En el versículo 25 nos dice: maridos, amen a sus mujeres, así como que, como Cristo amó a la iglesia y que se dio él mismo por ella. Es un amor sacrificial. Es un amor de entrega. Él dio su vida por los suyos. A él no lo cogieron preso y lo crucificaron porque lo cogieron de momento. Él fue crucificado porque él dio su vida. Él entregó su vida. Y se espera que los discípulos reflejen el mismo tipo de amor mutuo y unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Nosotros tenemos que amar como Jesús amó. Un amor sacrificial y un amor de entrega a nuestros hermanos.
a nuestros hermanos. Y es mostrando el amor el uno al otro, es que conocerán todos que somos sus discípulos y tenemos amor los unos con los otros. ¿Tú muestras esa característica en tu vida? La característica del amor, no de cualquier amor, sino del amor sacrificial que Cristo mostró a sus discípulos y nos dijo, como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Estás demostrando y tienes esa característica en tu vida. Fuiste transformado por el Espíritu Santo de Dios, de tal punto que ahora amas sacrificialmente a tus hermanos, a la iglesia, a tu prójimo, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, tus hijas. Y amas verdaderamente, sin hipocresía, sin orgullo, sino verdaderamente, sin esperar nada. Esta es la clase de amor que nos dice en 1 Corintios 13 que debemos tener. Y yo sé que todos saben de 1 Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto no es solamente un texto que se usa cuando hay una boda. Yo sé que muchas personas lo usan en sus bodas, ¿verdad? Y está bien. Pero eso es un texto que nos dice cómo nosotros debemos amar, cómo debe ser nuestro amor. Léelo en su casa y léelo y medita en eso bien. El amor es paciente. ¿Tú tienes paciencia? ¿Tienes paciencia? Es bondadoso. ¿Eres bondadoso con las personas o te irritas? El amor no tiene envidia. Te sientes con envidia hacia tu prójimo porque él tiene algo y tú no. No busca lo suyo. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Te acuerdas todavía del mal que te hicieron? Te hicieron algo, todavía piensa en eso años después. Todavía lo tienes en la mente. El mal que te hicieron 5 años atrás o 10 años atrás y todavía lo tienes en la mente rondando ahí. Eso no es amor. El amor no se regocija de la injusticia. O te pones feliz porque una persona, ¿verdad?, le hicieron algo injustamente. ¿Estás sufriendo por el amor? ¿Estás creyendo por el amor? ¿Estás esperando en el amor? ¿Estás soportando en amor? Como mencioné, no cualquier amor, hermano, sino ese amor que Jesús demostró y que nosotros hemos estado aprendiendo a través del libro de Juan. Y vamos a ver un poco más de cerca en los próximos capítulos. Hermano, las personas tienden a mirar cómo nosotros amamos y cómo amamos. Mucho antes de que nosotros abramos nuestra boca para evangelizar, ellos nos observan para ver cómo nosotros nos amamos unos a otros y cómo estamos amando. Y esto me recuerda. Hay una cita que se le dice que fue Mahatma Gandhi, ¿verdad?, que lo dijo, basado en una historia que sucedió, que leí varios años atrás. También lo busqué para estar seguro de que, ¿verdad?, de que era verdadero. Pero Mahatma Gandhi en una ocasión dijo: me gusta su Cristo, pero no me gusta sus cristianos. Se le adjudica este dicho a Mahatma Gandhi, ¿verdad? Me gusta su Cristo, pero no me gusta sus cristianos. ¿Por qué? Yo leí una historia hace muchos años atrás de por qué él dijo esto.
Y lo que sucedió fue que en una campaña evangelística que iban a tener, yo no me recuerdo si fue en Estados Unidos, fue en la misma India, pero en una campaña evangelística que él quiso ir, porque él estudiaba las enseñanzas de Jesús, no lo dejaron entrar por el color de su piel, las personas que estaban allí. Y cosas como esa fue que él dijo, me gusta su Cristo, pero no su cristiano. Entonces, ¿cómo el mundo nos está viendo a nosotros, hermano? ¿Cómo nuestros vecinos nos ven a nosotros? Si yo fuera a ir donde tu vecino y le pregunto, oye, Josian, que vive aquí en esta casa, ¿cómo es él? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo observas? ¿Qué dirían ellos? Porque nuestros actos, como nosotros hacemos las cosas, como hablamos, en el tono que hablamos, la gente nos observa. Y más cuando saben que vamos a la iglesia, que somos cristianos. Más. Entonces sería ilógico, ¿verdad? Sería ilógico nosotros entonces predicar un evangelio de amor y perdón cuando nosotros no mostramos amor ni perdón. Si la iglesia de Cristo amara de esta forma, hermano, tendríamos un impacto poderoso alrededor del mundo. Pero para ponerlo más personal, si la iglesia bautista, comunidad de gracia, amara de esta forma, tendríamos un impacto poderoso en San Germán. ¿No? Y Pablo mostró, ¿verdad?, un amor profundo por los hermanos de Filipos. Dice en Filipenses 1:18 que los amó con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esa palabra entrañable, ¿qué significa? Significa que los amó con un afecto profundo. Eso es lo que está diciendo, que los amó con un afecto profundo y sincero, que surge de lo más íntimo de su corazón. Los amó como si fuera el mismo, en otras palabras. Y mencionando ahora de nuevo al pastor John MacArthur, ¿verdad? Él enseña que hay dos maneras prácticas en que los cristianos pueden amarse los unos a los otros. Y vamos a verla. El primero es estar dispuesto a disculparse y buscar el perdón con aquellos a quienes has ofendido. Nuestra falta de amor es lo que provoca en muchas ocasiones, hermano, las disputas que podamos tener entre nosotros. La falta de amor. Y esas diferencias que tal vez podemos tener doctrinales el uno al otro. Y esto puede causar amargura en el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Mateo 5? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate primero. La segunda forma práctica de demostrar amor es simplemente perdonando. Perdonando. Pero qué difícil se nos hace perdonar, ¿verdad? Es fácil decirlo, difícil hacerlo. Pero ¿cómo vamos a pretender hablar, verdad? Como mencioné ahorita, ¿cómo vamos a pretender hablar del perdón de Dios a un mundo caído cuando nosotros no podemos perdonarnos los unos a los otros? Cualquier ofensa que el hermano o la hermana me haya causado. Mateo 18 dice: entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Si hace la cuenta son 490 veces. Pero el punto no es el número. El punto no es la cantidad de veces.
Jesús está diciéndole las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario, perdona a tu hermano. Mi hermano, nosotros fuimos transformados por el amor de Dios. Y es por eso que nosotros podemos demostrar este mismo amor de perdonarnos los unos con los otros. El apóstol Juan nos enseña en su primera carta con su nombre esto. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque nadie amó a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Tan sencillo pero tan poderoso estas palabras. No tenemos excusa. Y más cuando es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Y está la ordenanza, ¿verdad?, del Señor en Lucas 17. Dice, versículos 3 y 4, dice: tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, ¿qué dice? Perdónalo. Perdónalo. Hermano, si decimos que estamos en la luz, entonces debemos andar como Jesús anduvo. Si estamos en la luz, nosotros debemos andar como Jesús anduvo. Y nuestro Señor nos enseñó cómo amar. ¿Qué es lo que dice en la cruz, cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz, clavado los manos y los pies, botando sangre por todo su cuerpo, por los latigazos que le dieron, medio muerto ya, recibiendo las burlas de las personas que fácilmente pudieron haber sido tú y yo ahí, burlándonos de él. Y él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Podemos amar de esa forma? Esta es la verdadera característica de un creyente. De un creyente verdadero. Pero si no estamos amando, ¿cómo podemos decir que estamos en la luz y que le servimos a Él? Eso es lo que dice Primera de Juan, ¿verdad? Vamos a ir un momentito a Primera de Juan. Porque en Primera de Juan, Juan nos dice muchas verdades fuertes, pero necesarias. Primera de Juan. En el capítulo 1, versículo 8, él dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, antes de eso, ¿verdad? Él dice, en el versículo 5, voy a comenzar, perdóname. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo debemos andar? ¿En la luz? Como Él está en la luz. Pero si no andamos en la luz, si nosotros decimos que estamos en la luz, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos siendo de Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso. Mi hermano, como mencioné al principio, Judas no tuvo parte en esto porque no era un verdadero creyente. Era un falso creyente, un falso discípulo. Él no mostraba las marcas de un amor verdadero en su vida. Lo único que quería era ganar dinero,
Por eso fue que se quejó cuando la mujer rompió el frasco de perfume, ¿verdad? De fragante, y lo derramó sobre Jesús. Y él lo primero que dijo, pero no se pudo haber vendido esto y dado a los pobres. Pero Juan nos dice que él no estaba pensando en los pobres, sino en su ganancia personal. Judas no era un verdadero creyente. Esto no era para él, esto es para los verdaderos creyentes. Y si tú eres un verdadero creyente, eso es para ti y para mí. Entonces, hermano, ¿cómo sabes que eres un verdadero creyente? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú puedes decir que eres un verdadero creyente? Por el Espíritu que se nos ha dado, ¿verdad? Si somos verdaderos creyentes, el Señor nos envió un consolador, a uno como Él, el Espíritu de Dios. Por el Espíritu que se nos ha dado es que nosotros sabemos que somos un verdadero creyente. Pero ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? Por sus frutos. Por sus frutos. ¿Y cuál es el primer fruto? En Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es el primero, amor. Menciona unos cuantos, pero empieza con amor. Así que la característica distinguible de un cristiano es el amor. El amor para perdonarnos los unos a nosotros. El amor para amar como Cristo amó sacrificialmente y de entrega sacrificialmente. Ese es el verdadero amor. Y si somos verdaderamente cristianos, nosotros tenemos un corazón lleno de humildad a nuestro Señor, extendiendo nuestras manos el uno al otro, sabiendo que hemos recibido mucho más y gastando nuestras vidas para el único Dios verdadero que merece todo honor y gloria. Y hermano, Él será glorificado. Y en ese gran día todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y Él será exaltado y glorificado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor. Primeramente me hablaste a mí, Señor, durante la semana, y me hablaste también ahora. Señor, te pido por mis hermanos y hermanas aquí, que este amor que Cristo demostró sacrificialmente, que como Cristo amó, nosotros podamos amarnos los unos a los otros, mi Señor. Para que cuando miren, puedan ver que somos verdaderamente tuyo, mi Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a no solamente tener esta palabra en nuestra mente, sino a obedecer tu palabra, a vivir tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir tu palabra cada día. En nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, universidades y aún aquí en la iglesia, que nosotros podamos vivir tu palabra para que las comunidades que están alrededor nuestro, Padre Santo, puedan ver tu grandeza y tu majestad y tu gloria. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles. Ayúdanos, Señor, que si no tenemos este amor, Padre Santo, tú nos des amor por ti, por tu palabra, por los hermanos, por la iglesia, por nuestros vecinos, por nuestras familias, Padre Santo. Danos de ese amor, mi Dios, si nos falta. Y sé que nos falta. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra. A vivir en amor, Señor, los unos con los otros. Para poder darte gloria y honra a ti, Señor, y honor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú has de hacer entre nosotros, mi Dios. Para gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.